Y en todos los sitios aparecía un nombre, DeepSeek. DeepSeek, el terror de Silicon Valley. Las empresas que tenían este planteamiento ahora están tranquilas y... Como que se cayó el telón, ¿no? O sea, vimos, el rey está desnudo, sería la equivalencia. Que tenían un costo de producción y de pronto aparece alguien que hace un coche por un cuarto de lo que vale hacer los coches hasta ahora. Con ChatGPT te costaba alrededor de unos 8 euros. Que tampoco está mal. No está mal. Pero que ahora con DeepSeek te puede Centavos. costar, sí, tipo 6 céntimos. Si las empresas todavía tenían sus dudas de utilizar inteligencia artificial, porque no, los datos en local, hoy esa excusa está cada vez más lejos. Después se han encontrado también sesgos. Bueno, hay cosas que se tienen... Como los mismos sesgos que encontraron en las de Estados Unidos, ¿no? Hace unos días me levanto con el mundo en llamas. Había bajado el Standard & Poor's, había pegado un ostión increíble. Las acciones de Nvidia, la gran empresa tecnológica de los últimos años, se habían desplomado más de un 20%. El hostiazo más grande de la historia de la bolsa americana, yo creo. Y de repente digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y en todos los sitios aparecía un nombre, DeepSeek. DeepSeek, el terror de Silicon Valley. Sí, había como mucha excitación de qué es esto de DeepSeek, qué ha pasado, ha aparecido en el otro lado del mundo, ha aparecido una inteligencia artificial que se ve que es más potente y mejor que ChatGPT, que lo hace todo más barato y más rápido y, bueno, que era la octava maravilla del mundo. Entonces, explícame un poco qué es DeepSeek. Facundo, buenas tardes. Buenas tardes, Roger, ¿cómo vamos? Aquí a tope. Pues muy bien. Bueno, a tope como Silicon Valley, que se levantó también una mañana y se dieron cuenta que pronto había competencia, ¿no? ¿Qué síntoma debe ser para una empresa cuando se levanta una mañana y se da cuenta que de pronto hay competencia? Aquí lo que pasó con DeepSeek es de manual y es una historia hermosa, pero básicamente has dado en el clavo con la idea principal, que es que lo único que pasó es que alguien logró construir un producto similar, voy a simplificar demasiado, pero similar, a un coste 10 veces, 20 veces menor. Y entonces esto es típica revolución productiva, ¿no? Es decir, nosotros veníamos asumiendo que esta tecnología, que estas herramientas, que estos beneficios que obteníamos tenían un costo de producción y de pronto aparece alguien que hace un coche por un cuarto de lo que vale hacer los coches hasta ahora. Y curiosamente bajaron las acciones de Nvidia, que es la fabricante de chips. Claro. ¿No? Recordemos que Nvidia es la fabricante de chips, de tarjetas gráficas hasta ahora. Exactamente. Que casi, no diremos de casualidad, pero se encontraron con un nicho de mercado que no esperaban, ¿no? Que es porque los procesadores de inteligencia artificial, los algoritmos, necesitan este tipo de chips. Exactamente. Porque son los más optimizados. Entonces es la empresa que más ha subido los últimos 3-4 años con el boom de ChatGPT y Copilot, etcétera, etcétera. Sus acciones han subido como la espuma. Entonces aparece este competidor chino, porque DeepSeek es de China. Claro. Y de repente parece que Nvidia se desploma y que no tiene mucho sentido. En realidad después ha corregido y tal, porque no tiene mucho sentido, porque que haya un competidor chino fabricando, o sea, teniendo una inteligencia artificial similar o mejor que la que se fabricaba en Estados Unidos, significa que necesitarán más chips también. Y Nvidia sigue siendo el mejor proveedor o el proveedor más grande del mundo. Bueno, más o menos, porque en realidad lo que pasó es que un poco es como que se cayó el telón, ¿no? O sea, vimos, el rey está desnudo, sería la equivalencia. Que es que de pronto, durante años, Nvidia, parte del valor de mercado que tenía su acción, era que tú para construir estas mega inteligencias artificiales necesitabas cada vez más chips y cada vez más potencia. Y lógicamente Nvidia, creando estos chips y diseñando el futuro, digamos, parecía que no tenía techo, por así decirlo, todo su crecimiento. Pero claro, lo que hace este equipo chino de DeepSeek, que además con muy poco dinero, es construir un producto moderadamente similar, en algunos casos igual o prácticamente mejor en casos muy concretos, es que lo construye por nada, por muy poco. Y entonces, de alguna forma, como que rompe esa idea de la única forma de construir modelos de inteligencia artificial es comprando chips de Nvidia al por mayor. Y esto es lo que rompe un poco, y lo segundo que tiene que ver con Nvidia, que por ahí no se cuenta mucho en las noticias, es que Nvidia, muy inteligentemente, había desarrollado no solo los chips. Esto ya nos metemos un poco en lo técnico, pero es divertido que la gente lo sepa. No habían desarrollado solamente los chips. Ellos tenían como una tecnología que corría sobre sus chips,
y que permitía hacer este cálculo de, digamos, modelos largos de lenguaje y demás. Entonces, no solo tú tenías que comprar el chip, pero sino que para poder correr y entrenar estos modelos usaba su tecnología, por así decirlo, propietaria. O sea, ¿no? Era su hardware y su software. Vale. Resulta que lo que hace este equipo chino es en vez de pagarle las licencias a Nvidia, digamos, además de consumir mucho menos equipo en términos de hardware, lo que hacen es como, digamos, reescriben un poco el mismo código que tenía Nvidia, pero lo reescriben ellos. Estoy súper simplificando esto, pero básicamente logran hacer lo mismo sin tener que ni siquiera utilizar el software de Nvidia. Y entonces ahí también fue como otro despertar de decir, pero podemos entrenar modelos ya no solamente con otro hardware, sino que también con otro software. Y esta suma fue también lo que golpeó mucho las acciones de Nvidia, que se planteaba como el monopolio del entrenamiento. Pero ¿te acuerdas que dedicamos un capítulo a lo que se llama la paradoja de Jevons? Que lo que explica precisamente es que cada vez que ha habido una innovación tecnológica, cuando la innovación consigue abaratar los costes, se piensa que ya no que el recurso ya no se pedirá más, diríamos, pero pasa al revés. Porque claro, ahora de repente, con muchos menos chips puedes hacer más. Y esto lo que significa es que la gente pedirá muchos más chips porque democratizará o pondrá más al alcance el poder tirar adelante proyectos con inteligencia artificial a bajo coste y a bajo coste de energía también. Es decir, no hay ninguna razón para pensar que Nvidia va a Lo que bajar. dices tienes razón, pero hay un pequeño asterisco ahí, que es que si el equipo de DeepSeek tiene razón, ya no necesitas que solamente sean chips de Nvidia. Sí. Porque en cierta manera es como que has bajado la barrera de entrada. Y ahora puedes correr inteligencia artificial quizá en otros equipos o en otro hardware, que es menor, que es más barato, que no necesita ser el tope de gama de Nvidia, que no necesita ser el procesador más caro. Y entonces lo que habilita esta idea es como, suscribo a tu idea de la democratización, creo que es una gran palabra para usar en este caso, pero el hecho de esa democratización hace como, en cierta forma, le golpea un poco el monopolio a Nvidia de ser el proveedor de software y de hardware, principalmente de hardware. Sí, sí. Parecido a lo que pasó, por cierto, con las computadoras, cuando en una época solamente, digamos, podías usar Windows en equipos y después se permitió que Windows corriera en cualquier lado. Esta diferencia como Mac versus... O sea, la historia vuelve a reescribirse de formas muy interesantes. Pero realmente lo de DeepSeek es extremadamente interesante. Vale, entonces, centrando el tiro para nuestra audiencia de inteligencia empresarial, ¿cómo entonces esta aparición de DeepSeek, aparte de que ahora DeepSeek ha sido la aplicación más descargada estos últimos 15 días en Estados Unidos, o sea que después se han encontrado también sesgos, bueno, hay cosas que se tienen... Como los mismos sesgos que encontraron en las de Estados Unidos, ¿no? Exacto. O sea, no puedes sacar conclusiones muy rápidas porque todo está sesgado. Los que opinan de DeepSeek está sesgado, los que opinan de DeepSeek también. Claro. Entonces, también he visto mucho artículo de no hay que compartir tus datos con China. Bueno, o sea, tampoco habría que compartirlos con ChatGPT. Al final, exacto. Al final igual de... Pero entonces la pregunta es, ¿cómo impacta DeepSeek a tu empresa? A la empresa, exactamente. Vamos a enfocarnos en, digamos, cómo esto cambia o debería cambiar el día a día de la organización. Bueno, acá pasa algo súper importante, que es que hasta hace poco usar ChatGPT tenía un costo relativamente alto. Es decir, para usarlo de forma hogareña, tú y yo haciendo nuestras cosas, pues igual con un plan pequeño funcionaba. Pero si tú lo querías usar a nivel de la empresa, con un volumen grande de datos o analizar, estaba siendo caro. Y hay historias bastante... Caro por la API, ¿no? O sea, esto claro. se cobra por API, por llamadas a la API. Se cobra por llamada y era bastante caro. O sea, si tú querías implementar un pequeño producto, una pequeña solución, una cosa es que lo implementes tú en un chat. Eso no hay problema. Pero ¿qué pasa? Cuando tú quieres escalar eso que por ahí desarrollaste en un chat, normalmente lo tienes que transformar de alguna forma en un agente y lo tienes que hacer a través de una API. O, bueno, hay diferentes versiones, pero la cuestión es que ya pasas de un modelo de, bueno, le chateo y le pregunto, pues, revísame este documento y demás, a, por ejemplo, ya decir, quiero tener un servicio donde esto suceda con esta frecuencia, no sé, que revise 1500 correos, etc. Y todo eso se había vuelto muy caro. Es decir, cuando tú quieres escalar esto, era muy costoso porque ChatGPT es muy caro en escala. Los tokens, los famosos tokens que se usan cada vez que cobras por hacer una query, un request o una llamada de API, eran muy caros. Yo ya he leído, por ejemplo, que hacer un libro, pedirle a ChatGPT que te hiciera un libro tipo Harry Potter, que pueden ser unas 600, 700 páginas, con ChatGPT te costaba alrededor de unos 8 euros. Que tampoco está mal. No está mal. Pero que ahora con DeepSeek te puede Centavos. costar, tipo 6 céntimos o por ahí va. O 60 céntimos. Pero bueno, de un orden de magnitud
como mucho menor a lo que estamos Así es. hablando Y entonces, con ChatGPT. a la empresa concreto, dos cosas cambian. Uno, baja mucho el costo de, o sea, si quisieran, o sea, digo, alguien en la empresa desarrolla una idea, dice, quiero hacer esto que en vez de que sea un chat que lo haga automáticamente, bueno, ahora esto vale quizás 10 veces menos. Pero lo segundo, y también súper relevante, es que antes una barrera de entrada para muchas empresas era que, bueno, si querían correr estos modelos, al final los tenían que correr a través de tener una API con ChatGPT o con alguno de los otros productos y tenían que enviar sus datos a un proveedor y lo que sea. Ahora, como DeepSeek es un modelo relativamente compacto y que funciona en un hardware mucho más económico, hoy una empresa comprando un servidor relativamente pequeño, de un par de miles de euros, ya puede correr su propio modelo local que tiene un poder de procesamiento bastante similar al de ChatGPT y puede gestionar todo esto de forma local. Con lo cual, esas ideas que por ahí uno tenía, que decía, bueno, podríamos hacer esto en la empresa, que antes requería sí o sí pasar por un tercero, entregar toda tu información y digamos que lo procese ChatGPT, hoy con una inversión relativamente pequeña ya puedes tener un modelo que corre absolutamente local en tu organización, en tu empresa, en el sótano abajo de tu escritorio, si quieres. Entonces, esto, volviendo al capítulo que grabamos hace unas semanas de cómo tener tu propio ChatGPT dentro de la empresa, claro, ahí explicábamos un modelo de ChatGPT agnóstico, o sea, de inteligencia artificial empresarial agnóstica, que Correcto. significa, yo ahora puedo estar con ChatGPT, yo ahora puedo estar con Anthropic, con lo que sea, ¿no? Con Google, con Microsoft, con el modelo que yo quiera. Las empresas que tenían este planteamiento ahora están tranquilas y muy seguras de lo que han hecho, pero las que se habían vinculado a ChatGPT, ahora de repente ven un competidor que por una décima parte del precio tienen lo mismo, ¿no? O sea, que realmente el modelo que explicamos es más relevante que nunca, porque el hecho de ser agnóstico y no sabes ahora, estás invirtiendo en DeepSeek, no sabes si el día de mañana aparecerá otra. Entonces, Sí, y fíjate qué curiosidad, un momento de brillantez de la gente de DeepSeek, que en vez de escribir su propia API, o sea, es decir, Sí. su propia forma de comunicarse, agarraron y reutilizaron exactamente la misma de ChatGPT. Es decir, Plug and play. tú tienes algo funcionando hoy en ChatGPT perfectamente, estás contento con lo que hace, funciona a 10 puntos, estás pagando, no sé, 10.000 euros al mes. Cambias una configuración y le pones la URL de DeepSeek, sigue funcionando exactamente igual y en vez de gastar 10.000 euros al mes te gastas 800. Entonces estamos hablando de que el impacto más grande que tiene DeepSeek en el mundo de la empresa es, primero, que abre una batalla Exacto. China-Estados Unidos que pienso que para el consumidor debería Súper beneficiarnos, positivo, ¿no? súper positivo. Y que además empezaremos a tener cosas en local mucho más baratas y más accesibles al mundo de la empresa. Esto sería el principal beneficio. Esto sería el principal beneficio. Vale. Entonces ahora pasemos al rumore. Venga, Porque en el mundo tecnológico, señores y señoras, también tenemos rumores. cuéntamelo No, todo. porque dicen que, tú sabes lo que, la guerra comercial que hay ahora mismo entre China y Estados Unidos es para ver quién consigue primero la AGI, ¿no? Sí. La inteligencia artificial general, Ujú. esta que ya puede razonar por sí misma, puede controlar agentes, puede controlar organizaciones, es decir, bueno, esta primera inteligencia como general. Dicen las malas lenguas, ¿no? Dicen que hay el rumor que dicen que China podría tener ya una AGI. Ah, No sé si lo has escuchado esto. no, a ver, cuenta. Que podría ser que ya tuviera una AGI, porque realmente China lleva desde antes del año 2020, lleva patentando, el número de patentes de China supera en mucho el número de patentes de Estados Unidos en el entorno de la inteligencia artificial. Correcto. Entonces, el rumor es que quizás ya han llegado a esta AGI y que el primer encargo que le han hecho es, escucha, montame una inteligencia artificial mucho más barata que compita con ChatGPT y la vamos a lanzar. Porque ha sido, diríamos, la toma de posesión de Trump y automáticamente ha aparecido esto. Verdaderamente sorprendente. A mí me gusta más la teoría de que están, ya que vamos a hacer conspiraciones, de que esto fue perfectamente timeado con la presentación de Stargate. De Stargate De también, que, claro. de que Trump. salieron a presentar el proyecto, la inversión más grande en construir centro de datos para inteligencia artificial, porque el futuro... Y resulta que con 6 millones de dólares y 3 amigos en un fin de semana, estos chicos se montaron algo que al menos es moderadamente similar, en algunos casos incluso Bueno, es mejor. una copia.
Bueno, es una destilación, que eso es una curiosidad. O sea, todos, digamos, los propios creadores, eso es algo muy interesante, que es que los propios creadores, a diferencia de lo que hacen los americanos muchas veces, es que ellos cuentan cómo la crearon. Hay un paper muy interesante interesante para el que le interesan estas cosas, ¿no? Pero al que tiene ganas de sufrir y leer, pero digamos, hay un paper muy interesante donde ellos dicen, así hicimos esta inteligencia artificial. Y ahí cuentan, tomamos de OpenAI, digamos, hicimos un destilamiento, pero bueno, ¿por qué es súper interesante que lo cuenten? Porque también eso nos permite a cualquiera del resto de nosotros también empezar a decir, vale, esta es la forma de hacer una inteligencia artificial relativamente económica. Exacto. Y entonces se democratiza el conocimiento, ya no solo el acceso a la herramienta, sino poder hacer una herramienta. Poder hacerla tuya. Y empieza a ser esto, la combinación de que el hardware se puede correr en algo más barato. Todavía no estamos en la época en que puedo correrlo local en mi teléfono móvil o que lo puedo correr en una Raspberry Pi, pero tampoco ahora estamos a años luz de eso. Y hasta hace unos meses atrás, si alguien dijese, ¿cuánto falta para poder correr con tu propia ChatGPT en local? Bueno, depende. Ahora decimos, no, vale, resulta que afinando un poquito lo podríamos el lápiz, tener a tiro, sí. Depende para qué lo quieras. Y piénsate otra cosa muy curiosa, que es que estos DeepSeek y demás, todavía estamos en un campo de que son, digamos, inteligencias artificiales que operan en el marco de lo genérico, por así decir. Son buenas para todo. Pero ahora resulta, imagínate si esa misma capacidad de aprendizaje, de cómputo, de energía, lo que sea, lo ponemos decimos, no, queremos crear una inteligencia artificial que solo edite fotos en blanco y negro. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, sí. Y entonces los agentes. Claro. Entonces podemos empezar ahora que podemos, digamos, hacerla correr con relativamente poco costo, entonces podemos empezar a especializarlas. Y creo que esa es la siguiente ola, la puerta que abre esto. Así que brillante lo que hicieron los chicos de DeepSeek. Ojalá sean parte de una teoría conspirativa, pero bueno, hay entrevistas al niño genio, que es un personaje bastante curioso y que cuenta un poco cómo lo hizo y cuál era la lógica detrás de esto. Bueno. Notable revolución. Y aquí, para llevarlo finalmente de vuelta a la lógica empresarial, aquí, más allá de lo que es el show mediático de caen las acciones y demás, el tema es pensarlo como desde la empresa de cada uno. Y el tema es decir, wow, bajó muchísimo el costo de utilizar esto de forma corporativa. Porque al ser open source, al poderse usar de forma comercial, de forma gratuita, al poderse bajar en tu equipo local y usarlo como quieras, ahora es una herramienta mucho más económica. Y si las empresas todavía tenían sus dudas de utilizar inteligencia artificial, porque no, los datos en local, hoy esa excusa está cada vez más lejos. Bien. Pues muchísimas gracias, Facundo. Un placer. Yo pienso que es interesante y vamos a ver cómo evoluciona. Pero yo pienso que vamos a tener más modelos de bajo costo que se podrán instalar en local. En un par de capítulos nos reemplazan a nosotros. Y esto para el mundo de la empresa es genial. O sea que fantástico. Revolucionario. Muy bien, pues gracias. Nos vemos otro día. Gracias a la gente de DeepSeek.